88 millones de euros, que es la cuarta mayor multa que ha puesto nunca Competencia. Ahora les contamos cuáles son las tres primeras y lo analizamos en nuestro comité de dirección, al que se ha referido a uno de sus miembros esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Hola, don Ignacio Ruiz Jarabo, presidente de ADECLA y socio director de Carrillo Ruiz Jarabo Asociados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora le pregunto por ese tema. Vamos a escuchar a todas las partes, lo que dijo Ignacio Ruiz Jarabo en Antena 3, creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Sí. Y lo que ha dicho el ministro Montoro hoy, esta mañana también en Antena 3, y lo que va a decir esta tarde Ignacio Ruiz Jarabo aquí en Gestión Radio. Hola, don Juan Lago, director del gabinete director del gabinete de estudios de uso es José Luis Fernández. Hola, José Luis, aprovecho. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto para hacerlo sin papeles ya de memoria. Juan Lago, que es el director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas 88 gracias. millones de euros son muchos, ¿no? Por una multa así para los productores lácteos, ¿no? Es tremendo. Yo espero que una de las tres multas mayores por no competencia, por violentar las normas de competencia, se la hagan al Real Madrid y al Barcelona, ¿no? No, de momento no. En las tres primeras no está. En las tres primeras no. Porque si en algún sitio están las reglas de competencia violadas es en el mundo del deporte, es evidente, ¿no? Y lo ha dicho hasta el secretario de Estado del Deporte. El reparto de los derechos de televisión prima a estos dos grandes gigantes de nuestro fútbol frente al resto, ¿no? No le deis ideas a competencia. No le deis ideas. No, pero hay un conflicto, ¿no? Con los derechos del fútbol. Con el derecho del fútbol, con la ley del deporte, es decir, que puede haber un plante, ¿no?, de la liga por este motivo, ¿no? Es decir, más allá que pueda haber más allá aficionados, etcétera, pero sí que tiene que ver con que hay un conflicto de fondo, ¿no?, en todo este tema, ¿no? Y siempre al final la guerra de la televisión siempre ha estado bendecida o desbendecida por el gobierno de turno, no se nos olvide, ¿no? Yo no tengo ningún problema con la situación del Real Madrid en concreto, así que no tengo nada que decir. Yo creo que el que más vale es el que más debe cobrar. O sea, yo soy capitalista para todo y para esto también. Bueno, las multas de competencia, la de hoy era a los productores lácteos, esos 88 millones es 88,2 millones a 9 empresas y 2 asociaciones que operan en el mercado de leche de vaca en España por conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia. Afecta a compañías como Danone, Corporación Alimentaria Peña Santa, Grupo Lactalis, Nestlé, Puleva o Calidad Pascual. Bueno, esa es la cuarta. La tercera la conocíamos también a comienzos de este año, es la que ponía competencia, creo que era de la limpieza, ¿no? A FCC, a Valoriza, a Cespa, a Urbaser y a otras 35 empresas, además de las asociaciones ASELIP, ACESER y ADEMA, 98,2 millones de euros por repartirse de forma continuada el mercado de gestión de residuos industriales y saneamiento urbano. La segunda multa más alta impuesta por competencia a las tres principales operadoras de telefonía móvil, que fue en diciembre del año 2012, 120 millones de euros por haber manipulado al alza el precio de los mensajes de texto, de los SMS, que dónde quedó aquello, entre los años 2000 y 2009. Y la primera, la más alta hasta ahora de competencia, por 1 millón, ganó a la segunda. 121 millones de euros, es de 2009, aplicada a 6 aseguradoras, a SEPA, Mafre, Caser, Score, Múnich Re y Swiss Re, es por haber pactado los precios cobrados a las promotoras en los seguros de sus nuevos edificios de viviendas obligatorios desde el año 2002. Esas son las 4 principales multas de competencia hasta hoy. Pero en el caso de los lácteos, ¿qué han hecho? ¿Han estado pactando precios? En principio. Pactar precios y controlar el mercado, dice competencia. Con el tema de las gasolinas, etcétera, ¿no? Digo, yo creo que estos temas está poniendo, no sé si de moda o no, pero me parece que está bien, ¿no? Desde que hay presidente nuevo están, que no. Bueno, yo veía antes también no otra noticia por ahí de que algo parecido, digo, también en Francia, ¿no? Con el tema de los productos cosméticos. Bueno, pues evidentemente por pactar, ¿no? Es decir, todo el uso de... Bueno, pues yo creo que esto está bien, ¿no? Es decir, porque eso si redunda en beneficio de los consumidores, por tanto de los ciudadanos de a pie, que somos los que consumimos, bienvenido sea, ¿no? Es decir, la leche es un producto de los habituales. Fíjate que yo lo que digo, cuando hablamos del tema de los precios, etcétera, ¿no? Si estamos o no en deflación, a veces yo creo que no estamos en una situación real de deflación, más allá que llevemos todos estos meses con un índice negativo, ¿no? Porque eso es debido a la caída de un producto determinado, que es el combustible básicamente, mientras que los productos de primera necesidad que todos utilizamos no están bajando, ¿no? Y hablemos de la leche, hablemos de la carne, hablemos de los productos elaborados, por no hablar de la energía, es decir, de la luz o del gas, ¿no? Cuando el petróleo sube, la gasolina sube, nos hablan de la inflación subyacente. Claro. Ahora la inflación subyacente es positiva. Claro, está por encima.
Claro, es positiva. Y en cambio ahora nos hablan de la inflación, sin adjetivos, porque efectivamente el petróleo... Al petróleo también le metió mano competencia, creo que fue la semana pasada, Sí, 32 millones a 5 petroleras. Yo también creo que por- esto está por esto. bien, que hagan su trabajo, que paso les pagamos, ¿no? Hombre, sin duda, además yo hago mía las palabras de Juan. Si creemos en el capitalismo de verdad, tiene que funcionar. Y el capitalismo, si no hay competencia, no funciona. Hombre, sobre todo yo creo que tiene que haber elementos que de alguna manera moderen un uso abusivo o perverso del capitalismo. Es decir, que el capitalismo, si no está al servicio de los ciudadanos, a mí no me sirve. Y por tanto, algo que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, si de alguna manera que eso no invada lo que es a las personas en definitiva, que es lo que tiene que sustentar esta sociedad. Pero es que la esencia Pues no del capitalismo funcionamos. es la competencia. Sí, sí, La no, esencia no, del capitalismo perfecto. es la competencia. Pero, por tanto, Por es tanto, una todo lo posibilidad. contrario al oligopolio, al monopolio, o distintos polios que le queramos poner, ¿no? Me acaban de mandar un mensaje cuando escuchamos a Montoro. Pues vamos a escuchar a Montoro. Primero lo que decía Ignacio Ruiz Jarabo la semana pasada, que le preguntaban en Espejo Público, en Antena 3, creo que era por el tema de Montoro y Monedero y lo que estaba pasando con Hacienda y la agencia tributaria. Lo que decía Ignacio Ruiz Jarabo, aquí presente, era esto. Ese tono amenazante o ese tono inquisitorial es el que yo mantengo yo como creo que el conjunto de los españoles, que no es el más adecuado para el funcionamiento de la agencia tributaria, ¿no? Y a su vez el que se conozcan los datos concretos sobre investigaciones a contribuyentes concretos, pues tampoco es ni el adecuado ni el más eficaz y sobre todo es que no es legal. Ignacio Ruiz Jarabo quiere matizar algo, quiere explicar algo, quiere comentar algo antes de oír a Montoro. No, me guardo para después. Vale, bueno, pues esto es lo que decía Montoro esta mañana también en Espejo Público, en Antena 3, sobre estas palabras de Ignacio Ruiz Jarabo. Fue director de la agencia tributaria conmigo, ¿eh? Quiero decir, por eso decía que está bien. Pues, ¿y qué le parece? Porque No, de alguna nada, manera digo le que hacía claro que fue todas sus conmigo, que no era con declaraciones. otro. Y Ya. entonces, o sea, bueno, ahora está dedicado a asesoría fiscal. Eso lo dice como si eso Sí, fuese que un no está, demérito. no, lo digo que está en el otro lado. Ya. Entonces se ha ido al otro lado de lleva ya bastante pasado tiempo. al lado otro oscuro de la fuerza? No, al otro lado. Entonces, en el sentido que no está en la agencia tributaria trabajando, a eso me refería, pero que tuvo el honor de trabajar conmigo. Pero le afiaba a usted alguna de sus declaraciones, porque Sí, decía que eso estaba pasa. ahí a veces en el límite. Eso pasa siempre con los antiguos colaboradores, ¿no? Pero bueno, la vida es así, ¿no? Es exigente. ¿No le pasa a usted nunca con algún colaborador? Bueno, pues ha dicho Montoro. Lo primero, fue un honor trabajar con el señor Montoro. Sin duda, para mí fue un honor trabajar con Cristóbal Montoro y sobre todo por lo que hacíamos cuando trabajábamos, que era bajar los impuestos, que era reequilibrar los derechos de los contribuyentes y las potestades de la administración y que era trabajar afanosamente para conseguir la complicidad social con nuestra función, es decir, para conseguir que la gestión tributaria fuera pacífica, ¿no? Por eso fue un honor trabajar con Cristóbal Montoro, por él y por las cosas que hacíamos. ¿Y ahora estás en el otro lado o qué? Yo es que creo que no hay otro lado. A ver, la hacienda pública y los contribuyentes son el mismo lado. Y los representantes de los contribuyentes también, faltaría más. No hay dos lados. A uno la hacienda pública, a otro los contribuyentes. Por Dios, no hay más que un único lado, ¿eh? Y si no se entiende así, no conseguiremos nunca esa gestión pacífica y socialmente aceptada de los impuestos. ¿Te ha sorprendido lo que ha hecho Montoro esta mañana? No, porque le conozco bastante. Es una gran persona, y un poco le pasa, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero le pasa un poquitín, no con tanta intensidad como a Jesús Gil, ¿no? Que según sus hijos tenía una extraña conexión entre el cerebro y la lengua, ¿no? Pues quizá Cristóbal Montoro no es su mejor virtud el expresarse con claridad. Es una gran persona, fue un gran ministro y no, en absoluto me ha sorprendido y yo creo que además lo ha dicho con cariño. Ha dicho una cosa más, que no tenemos el sonido, pero sí que lo tengo por aquí en escrito. Cuando hablaban de si la agencia tributaria debía actuar o no de oficio cuando ve indicios, dice que eso es normal y sin preguntarle se ha vuelto a acordar de Ignacio Ruiz Jarabo y ha dicho, debe ser que cuando estaba Ignacio conmigo no lo hacíamos. No, lo decía al revés, ¿no? Decía, pero claro que tenemos que la agencia tributaria tiene que trabajar con indicios, sin duda alguna, ¿no? Lo que yo mantengo es que la agencia tributaria, por eficacia, tiene que trabajar con discreción. Tiene que ser un trabajo callado, un trabajo discreto, un trabajo con reserva. Y ni es eficaz publicitar por dónde va a ir el trabajo de la agencia tributaria, sea investigar las redes sociales, o sea lo que fuera, porque si había diamantes para la agencia tributaria, ahora pasaremos a que haya solamente malaquitas,
Y en segundo lugar es que en ocasiones es hasta ilegal, no se puede decir las cosas referidas a contribuyentes concretos. Eso es lo que yo decía. Y antes, claro que trabajábamos como ahora, es decir, buscando información por todas las fuentes posibles, ¿no? Pero insisto, hay que trabajar con discreción, con silencio, con reserva, y así será más eficaz. Cuidaros mucho por este lado, que lo mismo la semana que viene os pongo un corte de motor hablando de vosotros, José Luis Juan. No lo sé, no, pero Es un honor, es un honor. Pero fíjate que lo ha dicho Ignacio, pero a mí lo que me ha llamado la atención de la declaración de Montoro es el tema de enfrentar, es decir, los que están a un lado y los que están a otro lado. Oiga, yo siempre entendía que cualquier funcionario, cualquier empleado público, de la agencia tributaria, de la Administración de Justicia, es un servidor público y está al servicio de los ciudadanos, no para machacar al ciudadano. Y por tanto, si yo hay algo que he hecho en falta de esta administración, es la cara amable. Es decir, tiene que haber una cierta relación de amabilidad entre la persona que va a ser sujeto de esa investigación o que tiene que pagar sus tributos con aquel que le pueda estar en un momento determinado exigiendo que lo pague, ¿no? Es decir, porque ese papel de cara, el que está en la asesoría, está en el otro lado, oiga, no, es que usted, como agencia tributaria, es el primero que tendría que asesorarme para que yo hiciese bien mi liquidación de impuestos. Y digo bien. Y por tanto pagar lo justo, lo que tengo que pagar, ni más ni menos. Yo creo que esto es clave, ¿no? Y yo creo que aquí sí que, vamos, que estoy pensando en gente que conozco que después de un requerimiento por una cuestión del impuesto de la renta del año pasado, puede haber hecho un escrito reclamando que estaba mal, bueno, todavía no le han contestado. Y estamos en el mes de marzo, ¿no? Bueno, ¿esto cómo es? Claro, eso a la gente de a pie sí que le hace polvo, ¿no? Porque son sus ingresos, es cuadrar sus cuentas, ¿no? Yo creo que se nos olvida a veces que lo importante que es el servicio a las personas. Lo has dicho muy claramente, es un servicio público. Claro. Uno más, un servicio público. Y como tal, los que lo cumplen, lo desarrollan, tienen que entenderse como servidores públicos. Les pagamos su sueldo. Les pagamos su sueldo. Y tienen que ser eficientes. ¿Es eso de que estamos al otro lado? Estamos todos en el mismo lado. Por Dios. Es que a mí también me ha hecho gracia, Ignacio. Yo no sé si lo has dicho no sé si con primeras, con segundas o con terceras, lo de que fue un buen ministro, ¿no? ¿Y ahora? Fue un buen ministro. ¿Cómo lo ves, Juan Lago? Yo es que con todos mis respetos siempre me he sentido al otro lado. Es que a mí lo de pagar en general nunca me ha gustado nada. Bueno, pero sabes que tienes que pagar, que hay una cosa que es justa, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que tengo que pagar, lo de que sea justo, ¿no? Es que mi concepto de justicia quizás es un poco diferente. Pero bueno, yo es que de todas maneras, Ignacio Ruiz Jarabo lo sabe, yo es que tuve una experiencia reciente con alguien muy cercano en la agencia tributaria que, bueno, aquello fue, lo voy a decir, absolutamente esperpéntico. Entonces, desde aquella, mi impresión... Porque yo siempre he sido un defensor a ultranza del funcionario público español. O sea, yo creo que tenemos un funcionario público muy bien formado, fuertemente maltratado, mal pagado y con recursos bastante pobres en general. Y aún así el tío sigue ahí funcionando. Entonces, bueno, cuando llegué a Hacienda en esta ocasión, pues creo que ha sido la única mala experiencia que he tenido con un funcionario en mi vida personal y en mi vida profesional. Y he estado con funcionarios en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Hacienda había estado antes, no lo sé, en la Seguridad Social, en la Tesorería, la Seguridad Social, o sea, y siempre habían sido muy amables conmigo diferentes tipos de funcionarios, quiero decir, de mayor rango y de menor rango. Y en este caso, bueno, pues no fue así. Yo imagino que la Hacienda Pública está pasando por un proceso de necesidad imperiosa de ingresar. Y bueno, pues eso ha hecho, yo creo, que una serie de cosas se hayan perdido. Esta es mi opinión. Entonces, bueno, no digo que no hubiera que multar a todas estas empresas por el tema de competencia, pero bueno, quizá también las necesidades de cuadrar cuentas en la administración pública, pues también ha ayudado el que se haya hecho una serie de controles que quizá antes no se estaban haciendo. Porque Ignacio, este dinero de una multa como esta de competencia hoy, 88 millones, ¿a dónde va luego? Al presupuesto del Estado. Eso automáticamente reduce déficit. Hay un concepto presupuestario que son multas y sanciones y por tanto eso nos reduce el déficit y nos acerca al objetivo que nos ha impuesto la Troika. ¿Pero va al mismo sitio, al mismo cajón que las de tráfico, por ejemplo? No, probablemente no, porque habrá un capítulo por cada ministerio, ¿no? Pero en definitiva, su concepto de sanciones, multas y sanciones, sí. Va, ¿no? A reducir esto. Y una cosa más, hablando de Hacienda, que está dando mucho debate aquí en nuestro Twitter, y luego nos contará Judith cosas de eso, es la decisión del Tribunal Supremo que ha avalado un requerimiento de Hacienda a El Corte Inglés
para que esta empresa identifique a los titulares de su tarjeta de compra, que tiene muchísima gente en España, que hubiesen realizado pagos a través de las mismas por importe total anual igual o superior a 30.000 euros al año. Es decir, que el que tenga tarjeta del Corte Inglés y haya gastado 30.000 euros o más al año, el Corte Inglés va a tener que informarle a Hacienda del uso que ha hecho esa tarjeta. Así lo ha dicho el Supremo. En concreto, la orden de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ahora avalada por el Supremo, se dictó en el año 2008 y afecta a los datos de los ejercicios fiscales 2006 y 2007. ¿Qué os parece? Bueno, otra cosa es términos de oportunidad, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en principio la agencia tributaria tiene la potestad, efectivamente, de establecer deberes de información y yo no veo muchas... seguro que lo han hecho muy bien el recurso del Corte Inglés a pesar de haberlo perdido, ¿no? Pero yo en principio no veo una gran base jurídica para contestarla. Otra cosa ya es si hablamos en términos de oportunidad, ¿no? Es ahí donde hay que buscar, no es ahí donde hay que buscar. Hombre, lo que sí que es verdad es una cosa, y es que somos los contribuyentes, o España es el país, me da igual como lo queramos decir, donde más obligaciones formales de todo tipo nos hace cumplir la hacienda pública. Eso es así, es un dato objetivo y reconocido por internacionalmente y hay estadísticas oficiales, ¿no? Yo ahí sí que creo que deberíamos repensárnoslo, ¿no? O debería repensárselo la hacienda pública, esa que está en nuestro mismo lado, porque, hombre, el coste indirecto o el coste intangible de atender tantas obligaciones informativas y requerimientos específicos de información acaba siendo un coste importante para el contribuyente español. Si es una empresa afecta a su eficacia y si es un contribuyente particular afecta a su bienestar y a su nivel vital de satisfacción, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que sí habría que pedirle, pero insisto, no en términos de legalidad, sino de oportunidad, sí habría que pedirle a la agencia tributaria que fuera selectiva. Bueno, en sus... Es una selección, ¿no? Es decir, que en la medida que tira una compañía que factura mucho, como es el Corte Inglés, es decir, donde hay mucho usuario de esa tarjeta, que hay cargos importantes, digo, al igual que la diferencia seguramente de la tarjeta del Corte Inglés con una tarjeta de crédito normal, es que esta sí está inventariada por el banco y tiene todos los movimientos, se puede acceder a ellos con relativa... Digo, con independencia del tema de la protección o no de datos, quiero decir, aquí yo creo que hay todo un capítulo que me parece que a veces no profundizamos bastante y tiene que ver con los supuestos pagos en B, pagos en negro, etcétera, ¿no? Y hombre, claro, a uno le pueden estar pagando, no sé, iba a decir con una tarjeta de compra, que no sería el caso de estas tarjetas de regalo del Corte Inglés, o cualquier otra, son vales, no es el supuesto, ¿no? Pero que en un momento determinado, no haber ningún control, se pueden estar, mediante este tipo de tarjetas, pues derivando pagos o formas de pagos en especie, etcétera. Es decir, un contribuyente ordinario normal, yo no creo que se gaste más de 30.000 euros, ¿no? Es decir, de manera habitual, yo no me gasto 30.000 euros en el Corte Inglés al año. Bueno, vamos, yo por lo menos, digo, habitualmente. Vende todo. Sí, no, pero vamos, aunque eche la cuenta, ¿eh? Imagínate que es que te vende muebles, que te vende coches, que sí, te vende viajes, pero que en cualquier caso, digo, todo. Yo creo que no pase, si tú tienes tus cuentas, no, cuando tengas unas cuantas cosas, pero quiero decirte que si tú no tienes ningún problema, y luego pensemos, pero a mí me parece que todo lo que tiene que ver con la... Igual en Eroski mucho dinero. No, pero quiero decirte que, pero yo creo que hay una cuestión de transparencia, es decir, que si tú no has hecho nada, no pasa nada. No, sí, hay una cosa importante. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues mira, que probablemente... Porque yo digo que tú sabes que ahora mismo no se pueden hacer transacciones teóricamente, por ejemplo, que Luis, en metálico por encima de 500 euros, sí que es una chorrada, digo ¿no? el problema de fondo. Dime. El problema de fondo es que a partir de que se ha hecho pública esa noticia, Ah, el Corte Inglés va a tener menos uso de la tarjeta de crédito. bien, sí. ¿Por qué? Porque la gente, a Pues pesar de tiene que ver con los tenga niveles de discreción, a tiene pesar que de ver que con tenga mil sus cosas. orden, prefiero no aparecer en una lista que si la agencia la pide es que considera que eso es sospechoso. Pues yo prefiero que no me considere sospechoso. Hombre, por eso digo el tema de la oportunidad. Puede hacer daño a una empresa, de repente, un requerimiento de este tipo. Puede hacer daño. Y yo estoy convencido que a Corte Inglés le va a hacer daño. Pero cada uno que piense, digo yo, si estoy de acuerdo contigo, a lo mejor en el tema de la oportunidad, lo que decías tú antes de cómo hay que operar con cierta discreción, ¿no? Pero bueno, si se ha llegado a esta sentencia, por el Corte Inglés inicialmente se negó a hacer ese tipo de cuestiones. Por tanto, claro, al final las cosas salen también porque alguien lo ha promovido, que es decir, si cuando Hacienda en primer lugar pide este tipo de cosas se dan, pues no pasa absolutamente nada, nadie nos enteramos y aquí paz y después gloria, ¿no? Con lo cual yo creo que cada uno también tiene que asumir la parte de responsabilidad de las cosas que le tocan. Yo, en cualquier caso, soy partidario de que haya una transparencia, de que todo lo que sea luchar contra, erradicar cualquier posibilidad de fraude, de dinero oculto, de economía sumergida, de pagos en B, etcétera, me parece estupendo, ¿no? A priori. Con esto no estoy presupuestando
suponiendo que nadie de eso lo haga. Pero me parece que no hay que darle más importancia a algo que cualquier otra entidad de crédito, que no es el caso, que pueda acabar siéndolo, bueno, pues está haciendo, ¿no? Y todos sabemos, cuando yo me manda Hacienda mi borrador, me dice el saldo de mis cuentas corrientes, porque el banco le facilita esa información, ¿no? ¿Por qué no con el Corte Inglés o cualquier otra tarjeta de alguna manera que opere como una tarjeta de crédito en el fondo? Pues yo creo que todos igual, ¿no? O moros o cristianos. A mí lo que me preocupa esto es lo que comentaba antes Ignacio, es un tema de discreción. O sea, al final lo que sucede es... vamos a ver, yo creo que han pedido la lista, voy a pensar bien, porque a mí cuando trabajaba en Citi, el Banco España me pedía listas de estas. Bueno, no a mí el banco, quiero decir. Es decir, aquí lo que se quiere saber es qué personas pueden estar blanqueando dinero. Claro. No digo que ese dinero tenga un origen ilícito, sino que es dinero que no se ha declarado. Y eso pues es ilegal y además o sea, hay que saber quién está blanqueando. El problema está en que automáticamente, si yo estuviera blanqueando dinero a través de tarjetas de crédito, ya sé dónde está el límite. Está en 30.000 al año. Por lo tanto, automáticamente, todas las tarjetas de crédito con las que esté blanqueando, que aproximadamente serán entre 4 y 6, y si alguno está blanqueando, pues que lo comente por Twitter a través de un usuario que no exista. Que se lo cree ahora, claro. Y estoy convencido de que dirá que son entre 4 y 6, porque cualquiera que ha trabajado esto sabe que son entre 4 y 6. O sea, que entre 4 y 6 tarjetas necesarias para blanquear dinero. Hombre, para blanquear unas cantidades presentables, sí, porque si no, claro, levanta sospechas. Pero Entonces, si no huele, ¿no? Claro, te vas cepillando pues límites al año, que tampoco es muy complicado, de entre 8 y 12.000 euros por tarjeta, y has blanqueado como un campeón. Vamos, que no quiero dar ideas a nadie, pero vamos, que cualquiera se le ocurra esto, ¿no? Pues no va mal encaminado. Principio de discreción, Claro, discreción. Es que sabemos que el límite está en 30.000. Vamos, que yo no he blanqueado nunca dinero y desde luego con tarjetas de crédito tampoco. Pero vamos, que eso es lo que comentaba Ignacio. Ahora sabemos que el límite está en 30.000 y entonces ya sabemos que en torno ahí es cuando me van a pillar. Ya. Y me buscaré otras triquiñolas para hacerlo. El que no tiene problemas, no sé cuántas tarjetas tendrá, pero el que no tiene problemas para pagar 30.000 con la del Corte Inglés es el socio este de Granados, ¿no? Pues no debe de tener ningún problema porque David Margaliza, el socio y amigo del exconsejero Francisco Granados, ganó un total de 257.000 euros en 6 sorteos de la Lotería Nacional. Fíjate. Y 2 de la 11 entre diciembre de 2002 y marzo de 2004. Es decir, en menos de 2 años le tocó 8 veces la lotería, por así decirlo, según consta en un informe de Hacienda contenido en el sumario del caso Púnica. Ese sí que estaba en el otro lado, en el lado de los que tienen mucha De los suerte, afortunados, de los ¿no? que tienen muchísima Pero siempre les suerte. toca lo mismo, ¿no? Sí, es decir, sí, que al sí, final claro, uno ¿cómo ve nos va a gente... tocar a los demás? Claro, o sea, uno ve gente repetitiva, ¿no? Que le toca siempre la lotería, con especial fortuna, ¿no? Usted escolástico, hay 2 hipótesis posibles. Una, que efectivamente tenga mucha suerte David Margaliza, como la tuvo en su momento Fabra Igual, o Manzano. compraban en el mismo sitio. Claro, ¿no? El del Betis lo opera, esto que está Pues por qué ahí, suerte, ¿no? ¿no? Es decir, bueno, La otra hipótesis, y no nos manifestamos por ninguna, bueno, pues que efectivamente haya blanqueado, como dice Juan Lago, dinero por este procedimiento. Si fuera esta hipótesis, pues aparte de blanqueador, que seguramente es la otra, seguramente es que ha tenido mucha suerte, pero si la hipótesis fuera que es un blanqueador, aparte de blanqueador, yo creo que no es muy inteligente, porque puestos a blanquear 260.000 euros, lo haces en un sorteo, que puede ser creíble, ¿no? Es decir, pero no en 8 sorteos, que parece menos creíble. Pero vamos, yo estoy convencido... un buen premio gordo, que tuvo ¿verdad? mucha suerte. una vez Yo estoy ya está, convencido una- que una la y no más. hipótesis, estoy convencido que la hipótesis buena es la primera. Tuvo mucha suerte y qué pena no tenernos tanta suerte los demás. Una más sobre Hacienda, paramos un momento, hablamos de banca, que le tengo que preguntar algo a Juan Lago, y hablamos del paro y de lo que me queráis contar, también de la burbuja tecnológica, que es portada en la revista Capital de este mes, que ya está en los kioscos. El IVA cultural, que hoy dejaba a Álvaro Nadal la puerta abierta a una posible rebaja, al menos, como dijo el secretario de Estado de Comercio con el plan PIBE, habría que abrir una reflexión, pero al final ni reflexión ni nada, porque esto sigue adelante. Con el IVA cultural hay que reflexionar algo, hay que bajarlo. Hombre, lo que ha dicho Álvaro Nadal es no estoy haciendo ningún anuncio de nada. Yo creo que lo ha hecho. Lo que Sí, pasa sí. es que ya sabemos que en el programa electoral del PP aparecerá la rebaja del IVA cultural, ¿no? Es evidente que ha hecho el anuncio porque es el jefe de la oficina presupuestaria de Moncloa, no está hablando cualquiera, ¿no? Bueno, pues si el IVA cultural tiene que ser más bajo, que lo sea. Pero a mí lo que me molesta es que estas cosas se hagan en pre-campaña Bueno, electoral. pero es que vamos a asistir durante todo este año, bueno, a una cantidad de ofertas, ¿no? Por parte de los distintos partidos, y quien está en el gobierno seguramente puede ofertar más, ¿no? Si no, veamos las últimas medidas emprendidas por Rajoy, que se publicaron el sábado en el Consejo de Ministros, etcétera, ¿no? Es decir, bueno,
Yo creo que a veces uno puede pensar que es bueno para los ciudadanos el que haya muchas elecciones, ¿no? Porque nos van dando cosas, ¿no? Pero bueno, si hubiera al final, una elección cada mes, claro, viviríamos en el mejor de los mundos. esto sería porque es un sería la 4 años tercera, el ¿no? ciclo electoral. En Cataluña no opinan igual. Bueno, Mi pregunta es, ¿y eso quién lo iba a financiar? No, es que había que cambiar el sistema Claro. electoral, pero ahora, en la época de las nuevas tecnologías, ¿qué narices las Pero en urnas? cualquier caso, y la Ignacio, jornada es decir, electoral? yo- Se votaría por internet. o sea, se puede hacer de mil no maneras, pagamos ¿no? por internet, no presentamos las declaraciones tributarias por internet, no renovamos los carnets de identidad por internet, pues habría que votar por internet. Santas Bueno, Pascuas. y Y de eso hecho es- ya en algún país ya se hace, ¿no? Es decir, este tipo de Pero consultas. yo- Pero fíjate, con el tema del IVA Una cultural... reflexión, acabo con el IVA No, cultural para sí, que sí, digas tú la perdón. tuya. Una reflexión. Si al final lo van a bajar, y parece que por lo menos lo van a anunciar y luego dependerá del resultado electoral, yo vuelvo a pensar que a veces no miden bien la eficacia de sus políticas, porque ¿para qué han soportado el coste político de tener enfrente a un sector como es el sector de la cultura durante este tiempo? Ya. Chico, si no lo vas a bajar, aguantas el pulso. Si Claro. al final cedes el pulso, pues te has tragado 2 años de coste político. Y 3 galas de Sí, los Goya. pero Claro, claro. pero además el tema se lo pueden capitalizar no quien hace el anuncio, sino quien está luchando por conseguirlo, ¿no? Y a partir de decir, vamos a ver después quién rentabiliza ese posible voto, ¿no? En cualquier caso es un poco absurdo decir que haya productos que estén en el IVA reducido del 4% y otros en el 21% y que son objetivamente bastante más culturales, es decir, un buen libro que iba a decir un vídeo pornográfico, ¿no? Porque es así, ¿no? Ahora aquí le da igual Juan porque se lo sigue bajando de internet. No, en absoluto. No, que lo digo por ti. No, sí. A ver, gracias, Rubén. Yo lo que creo es que habría que bajar el IVA. Punto. Bueno, el IVA, habría que bajar el IRPF, si bajan las sociedades sería genial, si nos ahorráramos una pasta en un montón de radares que nos meten unos rejones tremendos sería estupendo. Es decir, Ya. yo creo que lo que hay que hacer es bajar la carga impositiva en general que están sufriendo, no voy a decir soportando, digo sufriendo, familias y empresas. Eso seguro que ayudaría mucho. Pues enseguida seguimos en tertulia con Juan Lago, con José Luis Fernández, con Ignacio Ruiz Jarabo, el que era, no sé si sigue siendo amigo de Cristóbal Montoro, Sí, hombre, sí. y con Judith García que nos cuenta cosas del paro. Gestiona Radio, la emisora económica líder en España. 5 años a tu lado. Escuchar es importante, que te escuchen aún más. Para confiar en alguien necesitas conocerle y que te conozca. Nadie te dice lo que debes hacer, pero admiras a quien se atreve a hacerlo. De un banco esperas el servicio que solo los mejores expertos en banca privada pueden darte. Si eres así, bienvenido a Banco Madrid, pura banca privada. Disfruta de Sierra Nevada y del esquí con nuestros profesores. La Escuela Europea de Esquí cuenta con los mejores profesionales de la enseñanza del esquí y el snowboard. Aprender con la Escuela Europea de Esquí es aprender a sentir la nieve. Una filosofía que queremos compartir contigo. Escuela Europea de Esquí. Te esperamos en Sierra Nevada. www.escuelaeuropea.cc. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Las 8:35 de la tarde, ahora menos en Canarias. En Estados Unidos tenemos al Nasdaq Composite acercándose peligrosamente de nuevo a los 5.000 puntos, a ese riesgo de burbuja que después de cerrar ayer por encima de los 5.000 puntos, 15 años después de la .com, ha hecho abrir ese debate sobre si hay burbuja tecnológica o no. Y de eso se habla en la revista Capital de este mes de marzo, que tengo aquí delante y que está ya en los kioscos y que les voy a regalar muy amablemente en cuanto terminemos la tertulia a nuestro comité de dirección. La portada dice Startups, realidad o burbuja. Pues os lo pregunto brevemente antes de preguntarle a Juan Lago por la banca. ¿Hay riesgo de repetir lo de las .com, eso de hace 15 años?
¿O no se parece mucho lo de hoy a lo de entonces? Yo no lo sé, no es un sector que conozca, pero sí digo alguna reflexión de nuevo, y es que las burbujas no serán buenas, pero lo horroroso es cuando la burbuja desaparece, ¿eh? Es decir, ya me hubiera gustado a mí que la burbuja inmobiliaria no hubiera desaparecido en el 2007 y que hubiéramos seguido instalados en la burbuja inmobiliaria, ¿no? Hombre, a ver, no es una butade, ¿eh? Pero sí quiero decir que a mí no me parece malo, en principio, que un sector que en principio es puntero y de vanguardia y de futuro, pues alcance niveles altos otra vez en la cotización de sus valores, ¿no? Habrá expertos con mayor conocimientos que yo que digan si está sobrevalorado o no. Pero yo en principio celebro que estén subiendo los valores y que se hayan recuperado los niveles de hace ya unos cuantos años. Si hay sobrevaloración o no, insisto que lo digan otros. Seguramente Juan y José Luis. No lo sé, digo que yo creo que es un tema que hay que ver. Yo creo que en ningún caso no es exactamente igual, ¿no? Que todo el tema de las .com, aquella eclosión que se hizo, ¿no? Yo creo que aquí ha habido ya todo un proceso de fusiones o de compras o de adquisiciones durante todo este tiempo. Ya se han ido posicionando 3, 4, 5 compañías como muy fuertes en el mercado y sobre todo el desarrollo, ¿no? Es decir, que yo creo que no es exactamente igual y que sí que hay un nivel de usuario ahora yo diría más comprometido, con mayor volumen y también más selectivo, ¿no? Es decir, aquí ya al final todo acabarán dos grandes desarrolladores y luego todo lo que tiene que ver cómo se posicionan las redes sociales en conexión con ellas, ¿no? Es decir, que yo creo que es todo un mercado que se está abriendo, yo creo que no ha tocado todavía, en todo caso quedaría mucho para la posible explosión de esa burbuja, ¿no? Es decir, porque cuando hemos hablado aquí, es decir, bueno, es que acabarán operando como entidades de crédito, ¿no? En muchos casos, este tipo de... Es decir, que todo este fenómeno de la compra ya por Internet me da igual, todo el fenómeno de las redes sociales de comunicación, todo lo que tiene que ser servicios de cualquier tipo que te estén ofreciendo a través de una app, bueno, es que eso al final vamos a acabar pagándolo, ¿no? En pequeñas o... Entonces yo creo que aquí está la cuestión, ¿no? Y todo el mundo se tiene que replantear al final por qué vas a querer pagar o por qué no, es decir... y dónde te van a pegar después el palo, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí no están poniendo la zanahoria delante pues para que... Por si picas, ¿no? Sobre todo para que andes. Después, una vez que te acostumbras, quitártela ya es más complicado, ¿no? Para que andes y piques, entonces, claro. Juan, ¿hay burbuja o no? Yo creo que es muy diferente la situación actual del Nasdaq con la situación del año 2000. Ya no hay solo startups en el Nasdaq. Sí, un popurrí, un poco de todo. Eso es importante. Entonces yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años es que después de la quiebra de Lehman ya no había nada en lo que creer. Para los católicos fue fácil volver rápidamente a Dios uno y trino, pero para los demás no quedaba nada en lo que creer. Entonces lo que sucedió es que hubo muchos inversores que les hicieron posiciones en la bolsa de Nueva York y se fueron al Nasdaq. Y ha funcionado. Es decir, yo creo que las inversiones han funcionado por ahora. Habrá que ver si aguantan, porque los bancos están empezando a recuperar, hay valores de toda la vida, empresas espectaculares, que yo lo digo siempre, mis empresas favoritas son Walt Disney y Coca-Cola, porque hacen algo que entiendo y hacen algo que sé que se va a vender. Y en el caso de Coca-Cola me parece espectacular porque vende algo que es, que lo digo con todos mis respetos por Coca-Cola, absolutamente inútil, a no ser que uno esté en un garito a las 3 de la mañana. Y lo pueda acompañar con Exacto. algo, ¿no? Y aún así entiendo el modelo de negocio. En el caso de Facebook lo entiendo, pero bastante menos. Pero lo que quiero decir es que habrá que ver si aguantan y si estos inversores que se fueron al Nasdaq ahora no vuelven a la bolsa de Nueva York o a otras bolsas. Pero no me parece que sea la situación parecida. Fíjate, nos decía, hablando de esto, preguntado en la primera hora de programa, hemos llamado a un experto del Instituto de Empresa para esto, al profesor Ricardo Pérez, preguntado por esto, decía que tal vez el problema no esté en el mercado, no esté en el Nasdaq, que ahí la cosa parece muy diferente a lo que era hace 15 años, que el problema puede estar en la valoración de algunas compañías que están fuera del Nasdaq y que habría que ver si están sobrevaloradas o no, pero que es una cosa del Venture Capital y que a lo mejor no va a explotar esto de la misma manera. Eso es lo que nos decía, y veo que más o menos aquí la cosa es la misma. Que ahora hablamos del paro y que llevo avanzándolo desde que hemos empezado, pero Juan, la banca internacional necesitaría 3.900 millones más de capital para cumplir con Basilea III. Esto come más que de un niño de 15 años. Ya, pero tampoco me parece tanto. O sea, 3.000 pero euros, no, decimos, sí, ¿no? 3.900 millones de euros sumado a lo que ya tienen. Ya, bueno, pero es que ya o sea, No, con, sí, con claro. todo lo que hemos metido ya tampoco me parece... Poco más, ¿no? Pero mucho peor me parece lo de Grecia. O sea, Bueno, yo sí, ya 3.900 millones más para que la Eso es banca... otra. Además, bueno, para cumplir con Basilea 3. O sea, eso no quiere decir que la banca esté mal del todo. Y habrá que ver qué bancos están bien y qué bancos estén mal. Yo creo que ya es la cura final. Ya esto es el último pozo de agua oxigenada para... ¿Seguro?
Yo espero que sí, vamos, pero que nadie se alarme. Si le hace falta 20.000 millones más, se sigue poniendo. O sea, Claro. Vamos, si se lo estamos dando a Grecia, no será por dinero, ¿no? Tampoco es un tema que me tenga muy preocupado. Sí. Y no me parece mucho, la verdad, no me parece tanto. Aquí estaban encogiendo los hombros. No, me parece que es que yo creo que el único riesgo que me preocupa de todo este asunto al final es que estamos creando unos monstruos. Una burbuja. No, unos monstruos, es decir, sistémicos, supersistémicos, que nunca podrán caer ni nunca se les podrá dejar caer, ¿no? Más allá de esas provisiones. Ese es el riesgo y este real, es el riesgo real que yo veo en todo este tipo de lo que se está planteando, ¿no? Es decir, crezco tanto que es imposible después que caigas. Y si caes, no te voy a dejar, porque... Y este es el drama, ¿no? No sé si el drama o lo que hay, ¿no? Pero esto es... Crezco, soy grande, soy sistémico, por tanto no podré caer nunca, ¿no? Sí, pero no ha sido una decisión individual de las entidades apostar por el crecimiento, ¿eh? Que se les ha forzado también. Una política además de los dos gobiernos, es decir, del anterior y del actual y del anterior al anterior. Es decir, que se ha apostado efectivamente por el modelo de pocas entidades financieras de mucho tamaño. Probablemente con eso se evitaba un riesgo, efectivamente, que es el que pasa con la atomización de un número grande de pequeñas entidades. Pero efectivamente, por evitar un riesgo hemos caído en el que señalas tú, José Luis, hemos caído en el otro, ¿no? No lo sé, habrá que ver, ¿no? CaixaBank, que ha presentado Juan hoy en Londres su plan estratégico, quiere multiplicar por 4 su rentabilidad hasta 2018. Va a mantener 5.000 oficinas hasta entonces y no descarta perder la mayoría en su negocio bancario. ¿Qué quiere ser CaixaBank? Pues yo creo que CaixaBank lo que quiere es ser mayor, o sea, lo que quiere es ser un banco de verdad, irse a diferentes mercados y operar en todo. Entonces, esa es una estrategia que yo me acuerdo en Citi se la veíamos bien y la verdad es que, lo voy a decir claramente, es una estrategia que mola, porque es un banco muy grande, está fenomenal. Tú vas a cualquier parte y dices, hola, que soy un bicharraco. Y queda muy bien, o sea, para capacidad de negociación está muy bien. Lo que sucede es que uno tiene que saber gestionar bien cada una de las diferentes líneas de negocio. Esto más lo decía siempre Jack Welch. O soy el número 1 o el número 2. Para ser el número 3 no soy nada. Y en banca el problema es que, como decían antes José Luis y Ignacio, los bancos son tan brutales ahora que o soy el número 1 o el número 2. Es que para lo demás me voy a comer los restos de los demás. Sí, pero el número 1 y el número 2 son Santander, BBVA, ¿no? Bueno, depende del sector, depende del sector. La Caixa es un competidor muy potente en algunos sectores. El Sabadell, por ejemplo, en temas de empresa, es un pepinazo. Bueno, cada uno tiene su especialización. Yo creo que está haciendo una transformación. Vamos a ver, de pasar no hace tanto, de ser una entidad, vamos a llamar regional, entre comillas, o sin comillas, pues ha cogido un volumen, es decir, ya de expansión no solamente en el territorio nacional, sino que está en todo su ámbito de expansión internacional. El hecho de que lo presente en Londres es significativo, ¿no? Es decir, que, bueno, yo creo que si eres consciente de que si quiere crecer, tiene que crecer fuera. Y por tanto, esos planes de compra. Pues ¿no? habrá que ver si puede crecer en Portugal. Esta es muy buena. De Portugal, claro. Esta es muy buena. La hija del presidente de Angola pone en riesgo la OPA de CaixaBank sobre el portugués BPI al pedir la fusión de este último con otro luso, con el BCP. Bueno, y si es un accionista principal el padre de esta señorita, pues y consigue convencerle, pues estas cosas pasan. Subido la acción del banco luso un 9%. Hombre, claro, no. pero CaixaBank ya tenía, era conseguir el paquete que le daba la mayoría, ¿no? Es decir, porque tenía ya el 44%, si no recuerdo mal, o sea que entonces, salvo que ahora la operación sea que se lleve los dos, ¿no? No lo sé, quizás este tipo de historias, pero lo que está claro es que la operación con el BPI era completar, ¿no? Es decir, la mayoría accionarial y hacerse con el control absoluto del mismo. Y una más que afecta a CaixaBank, y esta te gusta mucho, Juan, de Barclays. Ha entrado en pérdidas por la venta de su filial española. Barclays entró en pérdidas, pues lo comentamos en su día, me parece una operación espectacular de un banco español. Yo como español me siento orgullosísimo. Y bueno, digo yo que a alguien en Londres le darán la oportunidad de desarrollarse en otro banco. Porque vamos, yo soy accionista de un banco y me viene un consejero delegado y me dice, mire, es que he palmado me lo va a decir de otra manera, ¿no? Pero yo le voy a decir, o sea, usted ha palmado 800 millones de pavos así en una tarde. Sí. Y ahora quiere bonus, claro. O no le pago el bonus. No lo sé. Yo es que Barclays no sé muy bien qué es lo que está haciendo. Y no soy accionista de Barclays. Pero no sé muy bien qué es lo que está haciendo. Es decir, muy mal tiene que ver el tema para marcharse con pérdidas, que es que tienes que meter ese año en el balance de 800 millones. Yo no sé, digo yo, no sé, igual digo yo que el director financiero preguntó algo. O igual se encontró 800 kilos así. O le hacía falta hacer caja. Que no sé qué me preocupa más.
Claro, o que no supieran lo que hacían o que hiciera falta mucha caja. O apuesta poco por su futuro desarrollo en España. Claro. No, ya nada. Bueno, apostaba poco, digo, que decir, apostaba poco. Vamos con el paro, Judith. Recuérdanos esas cifras y lo que han dicho por ahí los digitales para que ahora nos cuenten Ignacio, José Luis y Juan su opinión sobre ese dato de paro de febrero. Pues echamos un vistazo a la prensa y vemos que El Economista subraya en su portada: el paro registra el mejor febrero de los últimos 14 años. Expansión, por su parte, se queda con estas cifras: casi 97.000 cotizantes más en el mejor febrero desde 2007 y el desempleo baja en 13.538 personas, la mayor caída en febrero desde 2001. Diario Financiero resume en su portada: febrero en positivo, baja el paro y crece la contratación indefinida. 5 días evita las cifras en su titular y dice: construcción e industria tiran con fuerza del empleo. Y por último, Invertia se queda con la valoración del presidente del gobierno y titula: Rajoy califica los datos de magníficos y ve posible crear 3 millones de empleo. Y nuestros oyentes también nos pueden dejar sus titulares en nuestro Twitter. Les recordamos @pulsogestiona. ¿Qué os ha parecido el dato? Hombre, yo creo que es un mes más y se consolida lo que es evidente, y es que la tendencia está siendo positiva. Con los matices que José Luis, que es el técnico, nos dirá, pero la tendencia es positiva sin duda. Y eso es lo primero y lo más importante y la mejor noticia. Sumario. Sobran los triunfalismos excesivos. Yo le ahorraría las palabras de magnífico, ¿no? O sea, que he utilizado. Yo creo que es verdad, o sea, es un mes bueno, es decir, el paro baja y siempre que baja el paro tenemos que arreglar sobre todo la situación que hay, ¿no? Pero en cualquier caso, alguna lectura de la letra pequeña, ¿no? De lo que se da. Es decir, yo creo que objetivamente es verdad que está bien, que es un mes de febrero, bueno, pues que ha bajado el desempleo y que ha bajado más que otras veces. Bien, perfecto, ¿no? Pero ¿por qué nos siguen engañando, no? Quiero decirte, o sea, el total de personas que yo no entiendo ya, o sea, yo es una cuestión, soy de ciencia, entonces este tema de la semántica o de la no entiendo qué diferencia hay entre un desempleado, un parado y una persona que como es no ocupada, o sea, no lo entiendo. Porque si me habla de paro registrado me hablan de los 4,5 millones. Si yo hago cuentas, a mí me salen 5,53,000 con los mismos datos, O sea, y os doy dos de referencia para que veáis, vamos, es una tontería, pero inscritos, o sea, registrados en el Servicio Público Estatal de Empleo hay 5.892.225 personas. O sea, no toda persona que se inscribe está desempleada, algunas están trabajando. Bueno, de las que están ocupadas, de esas hay 838.717 que están ocupadas. ¿Qué tipo de ocupación tendrá cuando se apuntan? Con la que está cayendo. Pero ojo el dato, O sea, que inscritas en el Servicio Público de Empleo hay más de 800.000 personas que tienen trabajo. Mejora, buscan. Bueno, si uno hace la diferencia entre los que están apuntados y los que estando apuntados ya están ocupados, nos quedan los que no están trabajando. Y esos son 5.053.000. Bueno, ¿por qué nos dicen que estamos en 4,5 millones? Vale, da igual, no vamos a discutir de ese tema, ¿no? Y es verdad que está bajando. Yo me parece que el dato positivo es el tema de afiliación a la Seguridad Social, que en términos desestacionalizados, me digo, porque yo siempre utilizo eso que me parece que es el más objetivo, son 84.000. Bueno, que es un dato, me parece que es estupendo. Y incluso el paro desestacionalizado, digo, y aquí hay que vender las cosas, serían 40.000, lo que hubiese bajado, en términos desestacionalizados. Con lo cual dices, bueno, la cosa se está estabilizando y yo creo que sí, pues, se podría hablar perfectamente de un cambio de tendencia. Y yo creo que esto es lo que el gobierno tendría que decir. Ahora bien, sin entrar en la demagogia, qué tipo de empleo se crea o no, lo que yo he oído a la ministra no es exacto. Es decir, vendernos ese crecimiento tan brutal de la contratación indefinida, oiga, mire, o sea, si yo tengo 1 y paso a tener 2, crezco el 100%. Por tanto, cualquier crecimiento que se da, siendo pequeño de la contratación indefinida, da unos porcentajes brutales. Sobre todo cuando los compara con el mes de febrero del año anterior, que es lo que hace. Y da ese 23%. En el conjunto, la contratación, el número de contratos que se han hecho en el mes de febrero es inferior al que se ha hecho en el mes de enero. Y la contratación temporal sigue siendo una barbaridad en este país. Entonces yo creo que lo que habría que darle una vuelta es al tema del contrato ligado a la causa. Es decir, hay mucho contrato temporal que no tiene causa para esa temporalidad. Y eso es lo que este gobierno tendría que abordar de una vez por todas. Y esa es la reforma que este país necesita. Yo, pues si alguien tiene interés, en mi Twitter he puesto un grafiquito donde se comparan los contratos, la evolución de la contratación temporal y la contratación indefinida.
verlo en un gráfico es sorprendente. Es sorprendente, es decir, porque estás comparando pues más de 1.106.000 contratos temporales que se han hecho en este mes, pues con 120.000 indefinidos. Este es el tema, ¿no? Y así mes a mes. Entonces, oiga, esto nos sirve. Y luego un dato que vi el otro día, simplemente como corolario a esto. La estadística de salarios medios, que se han cerrado la media del año 2014 hace unos días, arroja una cosa que a mí comprobé, ¿no? Es que el salario de un trabajador a jornada completa, cuando es temporal, es el 70% menos, perdón, es el 70% del de un trabajador indefinido. Bueno, esto es muy fuerte, ¿no? Y este es el drama. Es decir, ya no se trata de tener un trabajo temporal, es que tu salario es un 70% de tu colega, que es fijo. Y si eso lo llevamos a las jornadas a tiempo parcial, eso se acorta. Y la diferencia solo es un 10% en lugar del 30%. Bueno, por tanto, hay que empezar a plantearse un poquito de más estabilidad en el empleo, mejor remuneración y sobre todo acabar con la dualidad, no solamente en el tipo de contrato, sino en el ámbito de la retribución, más allá de que hay componentes salariales que inciden, ¿no? Es decir, lógicamente el temporal no genera antigüedad y el otro sí. Es decir, todo este tipo de cuestiones que están inmersas. Con lo cual, yo creo que el dato es bueno y siempre vuelvo a poner el mismo ejemplo de siempre. Es decir, el enfermo está mejor, pero todavía no le han dado la alta médica, ¿eh? Juan. Yo creo que la cifra es muy buena. La verdad es que yo cuando lo he visto esta mañana me he quedado gratamente sorprendido. Yo creo, esto lo he dicho más de una vez, yo creo que la economía española va a tardar más de lo que nos gustaría en recuperarse, pero va a tardar menos de lo que pensamos. Si la confianza sigue ahí, que yo creo que ese es el principal riesgo que tiene la economía española en general. En cuanto a la diferencia entre temporales y fijos, estoy totalmente de acuerdo con José Luis, yo creo que la diferencia es enorme. También es cierto, bueno, yo lo haría de una manera mucho más capitalista que José Luis. Yo creo que lo que habría que hacer es, yo dejaría solo un tipo de contrato, lo comenté también hace 2 semanas. Yo dejaría un tipo de contrato en el que... como ciudadanos. Sí, en eso estoy de acuerdo, uno solo. Lo que pasa que el despido lo haría, o sea, no haría que el empresario tuviera que pagarlo one time, sino que parte de lo que está pagando, o sea, yo inclusive estaría dispuesto... La mochila austríaca. Claro, lo que pasa yo es lo que haría así, porque yo creo que, es más, estoy convencido que más de un empresario diría, fenomenal, pues tengo que cotizar un 35, pues cotizo un 45, pero... y ese 10% extra... yo creo que aumentaría. Pero tú fíjate que la mochila austríaca, que ya se puso en marcha, ya estaba prevista la reforma laboral de Zapatero, ya se creó para empezar a hacerla, se abandonó porque los empresarios se negaban a pagar un punto más de cotizaciones a la seguridad social, es decir, porque al final iría. Y luego el problema de fondo es con esa temporalidad, tú consumes la mochila, o sea, la estás completamente consumiendo, tendrías una mochila vacía. Porque en el fondo esa mochila lo que viene es a suplir parte de la indemnización por despido y también de alguna manera tu propia prestación por desempleo. Digo, más o menos, con lo cual al final tú vas vaciando la mochila y no, en definitiva, cuando hablamos del modelo austríaco estamos hablando de una tasa de paro del 5%, del 4,5%. Y dices, oiga, yo creo que el único dato que me parece que es esperanzador que dice Rajoy, que yo comparto, la necesidad, es que hay que llegar a los 20 millones de ocupados. Y por tanto nos faltan 3 millones o 3,5 millones. El problema que me sucede es que, oiga, durante 2014, casi un año bueno en el tema de empleo, hemos crecido en términos netos a jornada completa en torno a los 300.000, no hemos llegado. Pero bueno, en ese entorno. Eso quiere decir que para conseguir los 3 millones que me hacen falta, pues me hacen falta 10 años. Si la cosa va muy bien, 5. Legislatura y media. Bueno, pues no sé. Y el tema no sé si vamos a llegar, ¿no? Esa es mi gran duda, ¿no? ¿Dónde estamos llegando hasta el final? Así que, Judith, cuéntanos cosas de los oyentes y cosas de última hora. Pues hemos preguntado por esos datos de paro a nuestros oyentes. Zurdula dice, ¿por qué el gobierno no ataja el paro estructural y solo parchea el coyuntural? Javi Ríos dice, magnífico, dice Mariano Rajoy, que es el dato de paro dado hoy. Pregúntele a los que llevan años en desempleo y se les acaban las ayudas. Y también hemos preguntado sobre una posible bajada del IVA cultural. Javier nos escribía, esto sí que es
es una catástrofe. Están consiguiendo que seamos un país sin teatros, sin cines, sin conciertos, etcétera. Ahí nos han llevado. Es una vergüenza. Y como última hora encontramos, por ejemplo, que CVC ha puesto a la venta un 7,5% de Abertis, valorado en 1.156 millones de euros. Además que Ryanair emite 850 millones en bonos al 1,125% a 8 años. Y recordamos que COE celebra mañana una junta directiva extraordinaria para decidir sobre los salarios. ¿Qué va a pasar con los salarios? Pues se quedará en el 0,9 y ya está. Pues sí, ya lo han dicho. Mónica, Pues ¿no? Digo, ya, esto es así, ¿no? Es decir, que, digo, yo como se dice lo mismo, es decir, yo creo que hay que negociar los salarios en función de lo que se pueda en cada ámbito y forzar la negociación, ¿no? Y donde pueda subir, que suban, y donde haya que mantener empleo, haya que mantener empleo, ¿no? Nos vamos. Adiós, Judith, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, José Luis Fernández. Adiós, Juan Lago. Adiós, Ignacio Luis Jarabo. Pronto. Hasta pronto. Que sigas a este lado, Ignacio. Cuídate mucho. Nos vamos con Fernando de la Fuente, con Guillermo Tejero en el control de sonido, con Esther Santos, con Vega Alonso. Se quedan en compañía de Eva Pla y última hora. Mañana, Pulso Empresarial, 6 y 5 de la tarde. Descansen, sean felices.